Buenas noches nuevamente a todos. Gracias por acompañarme acá en esta segunda clase de aerodinámica básica e introducción en principio del vuelo, ¿sí? Mientras esperamos que se sigan incorporando algunos alumnos más, algunos compañeros del equipo más, voy a comenzar a mostrar la presentación, a compartir con ustedes mi pantalla. Ok, Bueno, perfecto. Les pido por favor a aquellos que no hayan silenciado sus equipos. Ahí está, que lo vayan haciendo. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve reseña de lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Estructuras y principios de vuelo. Utilizamos como marco teórico estas dos publicaciones, si las recuerdan, ¿sí? Y el temario que vimos fue una breve introducción en lo que es aerodinámica, principios de vuelo y estructura del avión, ¿sí? Y pudimos identificar distintos tipos de aeronave por sus componentes. Habíamos hablado un poco de cómo está compuesta la atmósfera, que es el medio en el cual nos movemos, el medio aéreo en el cual nos movemos, ¿sí? Y habíamos llegado a la conclusión que dentro de todas las variables que tiene nuestra atmósfera, está en constante movimiento, la podemos dividir en distintas capas, ¿sí? Como las que vemos aquí en esta imagen, que además la atmósfera está compuesta por una composición de gases en estas cantidades, un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y un 1% aproximadamente de otros gases, ¿sí? Y que también tenemos una diferencia de presión a medida que ascendemos, ¿sí? Y esa diferencia de presión es la que produce, entre otros factores más, el viento. Ahora bien, de esta conclusión podemos decir que la atmósfera, ¿sí?, está compuesta por aire, que es un fluido compresible, ¿sí? Muchas veces en aerodinámica vamos a utilizar este concepto para poder explicar ciertos fenómenos, como por ejemplo el teorema de Bernoulli, ¿sí?, que lo vimos también, que es el ejemplo, uno de los ejemplos más claros para poder explicar cuáles son las distintas fuerzas que actúan sobre nuestro avión, ¿sí?, que son sustentación, peso, empuje o tracción y resistencia. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Ahora bien, el temario que vamos a ver ahora, ¿sí?, va a ser dentro de lo que es introducción en aerodinámica. Vamos a ver maniobras como las de vuelo lento y pérdidas. ¿Y por qué se produce una pérdida? Como marco teórico también utilizamos, ¿sí?, las dos publicaciones anteriores, el PHAK, Pilot Handbook of Aeronautical Knowledge, edición 2016, ¿sí? Y Aerodinámica para Pilotos Navales, edición 1965, y en esta oportunidad también utilicé algunas imágenes y algunos conceptos, ¿sí?, del Manual de Piloto Privado de Avión, que es una publicación de ANAC. Ahora bien, les pido por favor que silencien todas sus, que silencien por favor sus audios. Ahí está. Ahora bien, como estábamos viendo, dentro de lo que son las distintas maniobras que realizamos en nuestro curso de piloto privado, ¿sí?, dos de ellas son muy características. Una es el vuelo lento y la otra
es la aproximación a las pérdidas y las pérdidas, ¿no? Lo que vamos a ver hoy es, más allá de cómo es el procedimiento de cada una de ellas, el saber por qué se producen estas pérdidas, ¿sí? O por qué se producen estas maniobras. Como vemos acá, en esta imagen, una aeronave realizando un vuelo lento y en un momento determinado, la acción que se realiza sobre los comandos y sobre el comando de potencia produce una pérdida, ¿sí? Con una recuperación. Acá tenemos una polar, ¿sí? Un eje de líneas en el cual tenemos en el eje de ordenadas, en el eje de ordenadas y en el eje de abscisas tenemos coeficiente de sustentación y ángulo de ataque en grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coeficiente de sustentación, que es lo que vamos a ver ahora más adelante, va estrechamente relacionado con el ángulo de ataque que logremos en nuestra aeronave, ¿sí? Pero vamos a verlo desde un punto de vista de una fórmula, ¿no? En vista de la fórmula, que quizás lo obvié esto la semana pasada, para que veamos algo que sea un poco más amigable y que sea más parecido o que lo vean más cercano a los procedimientos que hacen habitualmente en el iVector, ¿sí? Esta fórmula que tenemos acá es la fórmula de sustentación, ¿sí? Que durante esta clase es la que le vamos a prestar más atención, siendo que las próximas clases vamos a ver un poquito más lo que es resistencia, que ya estuvimos viendo la semana pasada también, peso y tracción o empuje, ¿sí? La sustentación está representada por una L del inglés lift, ¿sí? Que significa sustentación, ¿sí? ¿Y a qué es igual? Sustentación es igual a coeficiente de sustentación por Q por sección alar, ¿sí? O superficie alar, ¿sí? Esta Q que tenemos acá es presión dinámica. Podemos decir que el coeficiente de sustentación, que ustedes se podrán preguntar qué es, ¿sí? Es la relación que existe entre lo vemos más acá, ¿sí? Es un coeficiente, ¿sí? Es un número en el cual nosotros no vamos a tener un indicador de coeficiente de sustentación, ¿sí? Sí podemos determinar, y hasta cierta medida, porque algunas aeronaves traen un indicador de ángulo de ataque, ¿sí? Sobre todo lo que son reactores, ¿sí? No es el caso del iVector, no sería necesario tampoco un indicador de ángulo de ataque para el tipo de vuelo que realizamos, ¿sí? Pero sí es una estrecha relación entre sustentación, ¿sí? Y ángulo de ataque. Y por otro lado, lo que es la presión dinámica, representada por una Q, podemos decir que es un medio de P o Rho, ¿sí? Rho es la letra griega, ¿sí? Acá, bueno, yo lo representé con una letra P minúscula, por la velocidad de nuestra aeronave al cuadrado. Esto es energía cinética, ¿sí? ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? De esta fórmula. Sustentación. Coeficiente de sustentación. Dijimos que está estrechamente relacionado ¿con qué? Ángulo de ataque. Con el ángulo de ataque. El ángulo de ataque, ¿sí? Lo vamos a poder variar de acuerdo a la presión que ejerzamos en qué comando. En profundidad, en alerones o en dirección. ¿Nadie se anima? En profundidad. En profundidad, exactamente, ¿sí? A medida que tiramos
el comando o la palanca de nuestra aeronave hacia atrás, vamos cambiando el ángulo de ataque. ¿Cuánto vamos a cambiar este ángulo de ataque? Y lo suficiente como para poder mantenernos sustentados, ¿sí? Si seguimos incrementando este valor del ángulo de ataque, llegaría a un punto en donde el coeficiente de sustentación, ¿sí?, representado como la cantidad de sustentación que puede tener un perfil alar, ¿sí?, llegaría a un punto en el cual, en este caso, por ejemplo, un ángulo de ataque de 15 grados sería el máximo coeficiente de sustentación de un perfil alar. Si quisiéramos seguir tirando palanca atrás y aumentar este ángulo de ataque a 20 grados, por ejemplo, ¿sí?, o 18 grados prácticamente, 17 grados, como figura acá, veríamos que nuestro coeficiente de sustentación comenzaría a descender, ¿sí? Y después, bueno, lo que faltaría a lo mejor en este gráfico es mostrar un concepto que lo vamos a desarrollar más adelante, que es el vuelo en segundo régimen, ¿sí?, en primer régimen y en segundo régimen. Hoy se los digo solamente a título informativo. Les pido por favor, Gustavo y Pablo, que silencien su audio. Bien, volvemos a nuestra fórmula de sustentación. Dijimos que el coeficiente de sustentación está estrechamente relacionado con el ángulo de ataque. Energía cinética. ¿Qué podemos variar como para poder modificar nuestra sustentación? Velocidad. La velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor de P o de ρ, ¿sí?, va a estar determinado de la densidad, por la densidad del aire. Es una constante de la densidad del aire, ¿sí? Entonces, esto puede variar de acuerdo a si la densidad del aire varía entre un día y otro, ¿sí? ¿Podemos decir que es despreciable? No, no sería despreciable porque no es lo mismo, ustedes se habrán dado cuenta, estábamos charlando recién, volando un día de verano que un día de otoño, ¿sí?, a la mañana temprano, o un día de verano al mediodía, ¿no es cierto? La densidad del aire varía. Entonces, esto acá es donde vemos que va a variar también en la sustentación. ¿Podemos variar la velocidad de nuestra aeronave? Claro que podemos variarla, ¿sí? Y acá tenemos S, ¿sí?, que es sección o superficie alar. ¿Podemos variar nuestra superficie alar? No. Con los flaps. ¿Cómo? Con los flaps, por ejemplo, podríamos variar. Sí, señor, exactamente. Podemos variar nuestra superficie alar por medio de uso de hipersustentadores. En nuestro caso, ¿sí?, en el E-Vector tenemos el uso de los flaps. Y ahora bien, les muestro este pequeño gráfico, ¿sí?, que parece un poco inentendible, ¿no? Excepto por estos dibujitos de unas aeronaves acá representadas, unas con menor ángulo y otras con mayor ángulo de ataque, ¿sí? Bien, por un lado tenemos en el eje horizontal, el eje de las X, tenemos ángulo de ataque en grados, ¿sí?, desde 0, y en este caso representado hasta 24 grados, ¿sí? Y por otro lado, en el eje de abscisas tenemos coeficiente de sustentación, ¿sí?, que es la presión de sustentación sobre presión dinámica, ¿sí? Este coeficiente de sustentación va a variar de acuerdo al ángulo de ataque que nosotros mantengamos en nuestra aeronave. Fíjense, como una aeronave, y acá, bueno, acá nos da ciertas condiciones, ¿no? Velocidad para 14.250 libras, o sea, para un peso determinado, ¿no? Sustentación con 280 pie cuadrado de superficie alar, ¿sí? O sea que quizás esto figura
sin extensión de flaps, por ejemplo, en una aeronave. Nos dice que una aeronave con 280 pies cuadrados de superficie alar y un peso de 14.250 libras se comporta de acuerdo a lo que vemos aquí graficado. ¿Qué nos indica? ¿Sí? Que el coeficiente de sustentación va a ser menor a un menor ángulo de ataque. ¿Sí? Pero la velocidad que vemos acá va a ser mayor, ¿no es cierto? 500 nudos con el menor ángulo de ataque posible. Prácticamente entre 0, entre 0 y 1 grado, por lo que vemos acá. A medida que aumentamos nuestro ángulo de ataque, por ejemplo, 10 grados, ¿sí? O vamos a buscar algo más dimensional, 13 grados aproximadamente, nos va a dar una velocidad de 120 nudos y un coeficiente de sustentación de 1, un poco más de 1. ¿Sí? Fíjense qué pasa si seguimos incrementando nuestro ángulo de ataque hasta que llegamos al valor de 20 grados de ángulo de ataque. Vamos a mantener una velocidad de 100 nudos y un coeficiente de sustentación máximo. ¿Sí? ¿Qué podemos determinar con esta velocidad de acuerdo a lo que vimos la semana pasada? Este coeficiente máximo de sustentación. ¿Qué velocidad podríamos encontrar acá? ¿Se acuerdan la semana pasada, aquellos que estuvieron presentes? La de pérdida. Velocidad de planeo. Muy bien. Una velocidad la cual nos sirve para determinar la velocidad de planeo, que va a estar muy cercana a los 100 nudos, por lo que vemos acá. Que es la velocidad de fineza máxima, ¿se acuerdan? L sobre D máximo. ¿Sí? O sea que es, por supuesto, acá no lo tenemos representado porque tenemos, por un lado, ángulo de ataque y por otro lado, coeficiente de sustentación y, bueno, velocidad. ¿Sí? Pero sabemos que la velocidad de fineza máxima, que es una velocidad muy importante en la cual nos sirve para determinar otras velocidades, como puede ser la velocidad de planeo, como puede ser la velocidad de drift down, como puede ser la velocidad de crucero, como puede ser la velocidad de crucero óptimo, ¿sí? Todo eso se determina por medio, ¿sí? de la velocidad de fineza máxima. Podemos decir que la velocidad de fineza máxima en este caso será con aproximadamente 20 grados de ángulo de ataque, ¿sí? Y un coeficiente de sustentación máximo de 1.5. Si seguimos aumentando nuestro ángulo de ataque, casi fíjense que no es mucho, prácticamente 2 grados más, estaríamos muy cercanos a la pérdida y prácticamente una pérdida. Y ya si quisiéramos llevar nuestra aeronave a 24 grados de ángulo de ataque, ya evidentemente estaríamos volando en la pérdida. ¿Alguna pregunta con esto que estuvimos viendo hasta ahora? ¿Alguien que quiera aportar algo? Bien. Ahora bien, ya después de haber visto la fórmula de sustentación y cómo está compuesta y por medio de qué variables, ¿sí? De qué variables se compone esta fuerza tan importante, que es fundamental para que podamos volar, vamos a hablar un poquito sobre vuelo lento y pérdidas. Otra cosa que quiero dejarles en claro también, ¿no? Fíjense que la sustentación que depende de estas variables, como cualquier fuerza, ¿sí? O energía, no puede inventarse sola. Por lo tanto, es necesario que existan estos componentes, ¿sí? Por ejemplo, si nuestra energía cinética es igual a 0, o sea, nuestra aeronave está en reposo, no vamos a tener sustentación. Si nuestro coeficiente de sustentación es igual a 0, más cercano a este sector,
no vamos a poder obtener sustentación. Y si no tuviéramos superficie alar, tampoco podríamos tener sustentación. O sea que la sustentación va a depender de estas variables y siempre es necesario que estas variables existan. O sea, no podemos tener sustentación o no podríamos tener una fuerza sin sus componentes. Una vez un profesor, ingeniero aeronáutico, nos decía que en aeronáutica nada es gratis, ¿sí? Nada es gratis. Por eso siempre tiene que haber alguna variable. Si aumentamos más la sección o superficie alar, y seguramente va a ir en detrimento de la velocidad, ¿sí? Si aumentamos más el ángulo de ataque, va a ser menor la velocidad, y así con el resto de las variables, ¿sí? Nada es gratis. La energía se debe transformar, no se puede eliminar. Y ahora Mati, bien, ¿cómo estás, Adrián? Adrián, Te- ¿cómo estás? Todo bien. Es importante saber que vos podés entrar en pérdida por falta de velocidad o por exceso también, ¿no? Sí, señor. Ahora lo vamos a ver. Hay muchas formas en las cuales una aeronave entra en pérdida, ¿sí? Ahora vamos a charlar, vamos a hacer una introducción en lo que es vuelo lento, que es otra de las maniobras que sería como una antesala, una aproximación a la pérdida o a una pérdida, ¿sí? Y que seguramente ya la mayoría de ustedes lo han practicado, ¿sí? Pero quizás lo han practicado con indicaciones del instructor o estableciendo procedimientos, un protocolo o procedimientos ya estandarizados, pero quizás nunca se han detenido a pensar por qué se produce eso, ¿sí? O qué sucedería si hacemos algo en contrario de lo que nos están indicando. Lo que es el vuelo lento, ¿sí? Fíjense lo que vemos acá, en esta aeronave representado con un ángulo de ataque alto, por lo que se ve, ¿sí? Imaginamos que el horizonte está de manera paralela, no tan paralela, ¿sí? Al avance de nuestra aeronave. Una aeronave que está a baja velocidad con un alto ángulo de ataque, ¿sí? Y usando potencia, aplicando potencia suficiente como para mantener una altitud, ¿sí? Como para no ir ni para arriba ni para abajo, manteniendo siempre la misma altitud y manteniendo la misma actitud de nariz arriba, como la podemos ver acá. Ahora bien, volvemos nuevamente al gráfico que habíamos estado estudiando, ¿sí? Coeficiente de sustentación sobre ángulo de ataque en grados, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, para 10 grados de ángulo de ataque, como vemos acá en esta imagen, ¿sí? El coeficiente de sustentación estaría en este sector. Un coeficiente de sustentación alto, ya si tuviéramos 16 grados de ángulo de ataque, acá vemos que el flujo de aire, si bien es laminar, en esta sección del ala ya se empieza a ver turbulento, ¿sí? Recordemos que para que exista sustentación, el flujo de aire debería ser laminar en toda la extensión del ala, ¿sí? ¿Qué pasa si le aumentamos un grado más? Ya pasamos desde un coeficiente de sustentación, el máximo coeficiente de sustentación, ya lo sobrepasamos y podemos ver que el flujo de aire que pasa por el extra 2 se vuelve totalmente turbulento. ¿Qué significa esto? Que no tenemos sustentación, ¿sí? O que la aeronave ya está, mejor dicho, más que la aeronave, el ala, ¿sí? O este perfil alar está entrando en pérdida. Y ahora bien, tenemos ciertos errores comunes en el desempeño de vuelo lento, ¿sí? Se los leo. Falla en observar adecuadamente el área, o sea, realizar virajes de clareo en el cual no veamos si hay alguna otra aeronave también realizando este procedimiento o algún procedimiento similar. Presión sobre el timón de profundidad inadecuada, al reducir potencia, lo que nos hace perder altura. Esto es una de las causas más comunes también. Excesiva presión sobre el timón de profundidad, al reducir potencia.
Compensación insuficiente por guiñadas adversas durante los virajes. Es necesario también que para mantener un rumbo prefijado durante esta maniobra, vamos a notar que los comandos se van a volver, digamos, el ruido del motor el vuelo se va a volver más silencioso, ¿sí? Los comandos se van a hacer, vamos a notar que son menos sensibles a la presión que nosotros ejercemos sobre ellos, ¿sí? Y va a ocurrir también una leve guiñada, ¿sí? Una leve guiñada, muy similar a cuando tenemos que pisar el pedal derecho, porque la nariz del avión durante la carrera de despegue se nos va corriendo del eje de pista, ¿sí? Compensación insuficiente, como les decía, fijación en el indicador de velocidad, o sea, estar mirando el indicador de velocidad y no mantener el resto de los parámetros, o falla al no anticipar cambio en la sustentación al extender o retraer flaps, ¿sí? Administración de potencia inadecuada o incapacidad de dividir la tensión entre el control y orientación del avión, que sería relacionado con el anterior, una falla de control distributivo. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que es vuelo lento? Es una maniobra muy útil, ¿sí? Y que nos sirve a los pilotos, sirve a todos los pilotos y a aquellos como ustedes que están tomando sus primeras clases, a poder dominar y poder tener confianza en nuestra aeronave, ¿sí? Y ahora bien, hablemos un poquito de las pérdidas, ¿no? Supongamos que desde la maniobra de lo que es vuelo lento, que habitualmente hacemos, vamos a un reconocimiento de la pérdida, ¿sí? Primero una aproximación a la pérdida, en donde, como vemos acá la aeronave, para reconocer una pérdida, sabemos que tenemos un ángulo de ataque excesivo. Esto que figura acá, sacudidas de estructura, sería el buffeting, que lo vamos a sentir en los comandos, una leve vibración, que en nuestro e-vector lo podemos encontrar con facilidad, ¿sí? Antes de esto, la alarma audible de pérdida, que aproximadamente unos 10 nudos antes de que se suscite la pérdida, nos está alertando de que estamos por entrar en pérdida, ¿sí? Y por supuesto una disminución de sustentación, que si mantuviéramos todavía el ángulo de ataque excesivo, el avión va a tender a caer la nariz hacia abajo y a hacer un pequeño rolido, ¿sí? ¿Cómo es la recuperación de la pérdida? Reducir el ángulo de ataque, por supuesto, y aumentar la potencia. Y acá vemos pérdida sin potencia y recuperación, ¿sí? Establecer una aproximación normal, elevar la nariz manteniendo un rumbo. Cuando ocurre la pérdida, reducimos el ángulo de ataque, aplicamos potencia máxima. Es muy importante aplicar potencia máxima, ¿sí? Y restrictamente, ¿sí? En caso de que, bueno, esta aeronave acá practica las pérdidas con flaps, nosotros habitualmente no lo hacemos, ¿sí? Hacemos la aproximación a la pérdida y las pérdidas con los flaps arriba. Y acá nos indica que al recuperar la velocidad detenemos el ascenso y establecemos el mismo y ascendemos con velocidad de mejor régimen. Subir tren de aterrizaje y flaps en este caso. Y después nivelar y compensar nuevamente la aeronave. En caso de pérdida con potencia, lo que varía, ¿sí? Es prácticamente que cuando estamos con nariz arriba, con la máxima, con el ángulo de ataque máximo que podemos ejercer para mantener la línea de vuelo, ajustamos potencia de despegue y lo que vamos a ver con respecto a lo que es la pérdida sin potencia es que el morro del avión, la nariz del avión la tendríamos que elevar un poco más, ¿sí? Nosotros habitualmente lo que hacemos es practicar las pérdidas sin potencia, en donde tenemos que mantener unos 15 grados de nariz arriba aproximadamente, como ustedes recordarán. Hacemos un repaso del procedimiento de pérdida para nuestra aeronave e-vector, ¿sí? Tanto para aproximación a la pérdida, que la aproximación a la pérdida con las pérdidas sería, la diferencia es que cuando escuchamos la alarma audible, hacemos el procedimiento de recuperación. Entonces, las condiciones son estas: realizar un viraje de clareo previo a la maniobra, conectar las bombas A y B, ¿sí? Si estamos solamente con una conectada, conectamos la restante, reducimos la potencia y a 2000 pies de altura o mayor. La recuperación, ¿sí? Primero empezamos a tirar sin potencia, tiramos palanca atrás
aproximadamente unos 15 grados de cabreo, ¿sí? Cuando estamos llegando a los 50 nudos aproximadamente, va a sonar la alarma audible, mantenemos un poco más, y a veces con 40 nudos ya nuestra aeronave podemos sentir que ese buffeting, ese silencio del avión, ese ruido aerodinámico, nos está indicando que nuestra aeronave ya está entrando en pérdida. ¿Cómo es la recuperación? Nariz del avión hacia abajo, gentilmente hacia abajo, es decir, no dar lo que sería una G negativa, acelerador, potencia pleno, comandos de alerón y direcciones neutrales, esto es muy importante, ¿sí? Y siempre potencia pleno con la nariz por debajo del horizonte. Y que la pérdida recuperada lo vamos a considerar siempre que tengamos velocidad y presiones positivas en los comandos, altímetro se encuentre detenido y el barómetro esté indicando ascenso. Una vez recuperada, nariz del avión a vuelo recto y nivelado y el acelerador reducir a requerimiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Errores comunes. Falla al asegurar el área libre, similar a lo que fue el vuelo lento, incapacidad para reconocer la aproximación a la pérdida. Una recuperación prematura que nos puede llevar a una pérdida secundaria. ¿Sí? Exceso de confianza en el indicador de velocidad. Atención inadecuada, o sea, una baja atención distributiva. Presión atrás de timón de profundidad excesiva que resulta una actitud de nariz arriba exagerada durante la entrada en pérdida, o sea, más de 15 grados. Control de timón de dirección inadecuado. Pérdida secundaria, como les nombraba anteriormente. Falla al mantener el ángulo de alabeo durante las pérdidas en viraje. O excesiva presión hacia adelante del timón de profundidad durante la recuperación. ¿Sí? Lo que hablábamos de un factor de carga negativo o una G negativa. Excesiva velocidad durante la recuperación y falla al tomar medidas oportunas para evitar la pérdida total durante la realización de aproximaciones a la pérdida. O sea, estamos haciendo una aproximación a la pérdida y de repente nuestra aeronave entra en pérdida. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran acotar? Como preguntabas, Adrián, hay distintos tipos de pérdidas, ¿sí? Se puede entrar en pérdida por alta velocidad, se puede entrar, que sería un gráfico distinto al que estuvimos observando, se puede entrar en pérdida por excesivo factor de carga, ¿sí? O sea, G excesiva, se puede entrar en pérdida nuevamente cuando pensamos que la aeronave está recuperada de la pérdida y sin embargo no lo es, que es lo que llamamos como pérdida secundaria. Y en caso de continuar con este tipo de vuelo, digamos, si estamos continuando con esta maniobra sin recuperar, nuestra aeronave podría llegar a entrar en una barrena o un tirabuzón hasta poder recuperar el vuelo nivelado. Bueno, les agradezco por su participación y como siempre voy a subir esta clase a mi canal de YouTube y además lo voy a poner en el Google Classroom de alumnos de la escuela. Así que muchísimas gracias por haber Matías, participado. después me podés pasar el link porque el corte de luz me mató la conexión, me perdí la mitad de la clase. Estaba tratando de conectarme con un teléfono y con el otro. Me volvió loco. Después me pones el link para repasarla toda, por favor. Por supuesto, sí, así será. Muchísimas gracias. Por favor. Si alguien tiene alguna duda, nos podemos volver a conectar nuevamente. Ya queda poquito tiempo como para que se termine esta reunión. Nos volvemos a ingresar con el mismo link, si alguien quiere continuar preguntando algo más.